ahí sobre todo yo creo que el problema está en los estudios de turismo, o sea, los estudios de turismo en general, o sea, en España tenemos también ahí un problema, un bloqueo de alguna manera, y es que cuando aquí se empezó a hablar de sostenibilidad es justo cuando empezó la crisis. O sea, a nosotros nos ha hecho, bueno, aquí se ha hecho daño a todo el mundo, claro, pero los que trabajamos en turismo sostenible, lo que nos ha hecho mucho daño es que justo cuando estábamos empezando a despegar, cuando se empezaba a hablar de esto, cuando los temas de sostenibilidad y responsabilidad en turismo se empezaban a ser algo público y se hacían en Fitur 4 o 5 eventos y empezaba a haber una pequeña red, llegó el momento más gordo de la crisis y entonces la palabra sostenibilidad desapareció del mapa. Te das cuenta que hay un problema que empieza en la base, es decir, los agentes de viajes, los gestores hoteleros, los alumnos de las universidades que están incorporándose al sector no han tenido en la mayor parte de los casos más que como mucho una optativa que tenga que ver con la sostenibilidad y raramente se lo han mencionado. Cuando 90% o 99% de los profesionales de turismo que te puedes encontrar por ahí en cualquier evento, les preguntas, dice, oye, ¿cómo harías una estrategia de RSC, sostenibilidad en tu empresa? No saben. La gente más sensibilizada es gente en general muy joven, son de la generación X, pero su nivel económico no les permite elegir. Y los que mejor podrían elegir, que serían los millennials y de ahí para arriba, y los seniors, digamos, pues son segmentos de la demanda turística que no han tenido formación.